Hola querido hermano, querida hermana, queridos amigos, es una bendición para mí darle la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro programa Abrazando la Neurodiversidad, programa compartida por la Agrupación Cristiana para el Autismo y transmitido a través de la Radio Ictus y sus redes sociales. Me presento, mi nombre es Jairo Jorquera, soy miembro de la Agrupación Cristiana para el Autismo y padre de una parejita, de un pequeño de 8 años que es autista y de una niña de 6 años que es neurotípica, como la mayoría de nosotros. Además, casado, mi esposa Carla Rojas se va a unir en la segunda parte de este capítulo. Va a estar compartiendo con nosotros parte de lo que hemos podido aprender en este camino que el Señor nos ha permitido vivir. Creemos que es de mucha bendición para nosotros ser padre de un pequeño autista. Esto nos ha abierto las puertas para poder aprender mucho, conocer a personas que tienen una forma diferente de ver la vida y que nos pueden enseñar mucho. Creemos que las personas autistas son una bendición para cada uno de nosotros y pueden ser de bendición para nuestros procesos personales de crecimiento en el Señor y también como parte de una iglesia local. Nuevamente le doy la bienvenida y quiero invitarle a orar antes de comenzar el programa como tal. Hoy día vamos a estar hablando de qué lugar tiene o debería tener una persona autista dentro de una iglesia local. ¿Qué lugar puede tener una persona autista dentro de la iglesia local? Vamos a hablar de adaptaciones, vamos a hablar un poco de algunos desafíos, algunas cosas que tenemos que evitar hacer para poder ayudar a nuestros hermanos autistas y los que quieran acercarse a la iglesia para poder ser bien recibidos y sentirse aceptados dentro de nuestras congregaciones. Así que vamos a presentar este tiempo a nuestro Señor, rogando para que Él nos guíe, este tiempo sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Le invito a orar. Gracias, Señor, porque podemos levantar nuestras voces ante ti, Señor, inclinando nuestros corazones, Señor, reconociendo que tú eres muy bueno con nosotros y que nosotros tantas veces, Señor, no somos fieles, Señor, pero tú permaneces fiel. Te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, por tu perdón, que se manifiesta, Señor, en esa cruz donde tú diste tu vida por nosotros. Te damos gracias por llamarnos, por tomarnos, por abrazarnos, por recibirnos, Señor, y transformar nuestras vidas desde el momento en que te conocimos. Gracias por tu bondad con nosotros, Señor. Gracias porque nos permites acercarnos a ti en oración, en adoración, en nuestros corazones, en nuestras mentes, con alabanza, Señor. Eres tan bueno con nosotros y hoy día estamos ante ti, Señor, para presentarte este tiempo del cual nos permite ser parte, para conversar, Señor, sobre la neurodiversidad, sobre autismo, Señor. Creemos que dentro de la comunidad autista hay muchas personas que necesitan conocerte, Señor. También que hay muchas personas autistas que no han sido diagnosticadas y que están en nuestras congregaciones. Y te rogamos, Señor, para que este tiempo sea de bendición para todos nosotros, sea de edificación, sea útil, de provecho para todos nosotros, Señor, que todos podamos crecer en ti, según lo que tu palabra nos enseña, que todos podamos crecer en amor, según lo que tu palabra nos llama, Señor, que podamos crecer en bondad, Señor, en paciencia, Señor, en manifestar el amor que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, para nuestros hermanos, Señor, autistas y también neurotípicos, Señor. Queremos presentarte este tiempo y te rogamos que nos permitas ser claros, que permitas que también las personas que están oyendo hoy día, Señor, puedan recibir lo que vamos a compartir, Señor, atentos, Señor, sabiendo que tú tienes tus propósitos, Señor, eternos, Señor, para nuestras vidas. Tienes ahí, Señor, obras buenas preparadas, Señor, para cada uno de nosotros y queremos estar preparados para toda buena obra, Señor. Que tu palabra obre en nuestras vidas, Señor, que podamos ser humildes, Señor, cada uno de nosotros y estar atentos a lo que tú quieres decirnos por medio de lo que hoy día vamos a compartir junto a mi esposa, Señor. Te presentamos este tiempo, te presentamos nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Nuestro programa se llama Abrazando la Neurodiversidad. Neurodiversidad se refiere a la diversidad de cerebros, de sistemas neurológicos que existen dentro de la humanidad. Estos sistemas son infinitos. Cada persona tiene un cerebro único que funciona de una forma única, que ha pasado por un proceso de desarrollo único. Todos somos partes de la neurodiversidad. Ahora, dentro de esta neurodiversidad hay ciertos patrones que son comunes, ciertos sistemas neurológicos que son más comunes. El más común de todos se le llama el patrón neurotípico. Por eso las personas que tenemos un cerebro que funciona como el de la mayoría, se nos llaman los neurotípicos. ¿Sí? Yo dije al principio que mi hija es neurotípica, eso significa que su cerebro funciona como el de la mayoría.
¿sí? Que su sistema neurológico es como el de la mayoría, al igual que el mío, al igual que el de mi esposa. Pero hay personas que tienen sistemas neurológicos diferentes, ¿sí? Y a estas personas se le llaman neurodivergentes o neurodiferentes, ¿ya? Que significan lo mismo. Neurodivergente es la palabra que se utiliza normalmente. Entonces tenemos la neurodiversidad, que habla de toda la diversidad dentro de los sistemas neurológicos de las personas, y neurodivergente, que son las personas que no tienen este sistema neurológico de la mayoría. El que tiene la mayoría se le denomina neurotípico. Estoy usando palabras complicadas, ¿cierto? Neurodiversidad. Lamentablemente la palabra diversidad en muchas iglesias es rechazado porque se ha asociado a ciertos temas, ¿cierto? Que son complejos, que son de discusión hoy día, que están de moda en algunos casos y que se discuten mucho. Cuando hablamos de neurodiversidad estamos hablando de la diversidad de sistemas neurológicos que existen, ¿cierto? Entonces, la palabra diversidad en sí misma no es una palabra mala, sino que implica diversidad, cosas que son diferentes, y es una palabra que aparece en la Biblia. En la Biblia se nos habla de diversidad y quiero invitarle para comenzar este tiempo a reflexionar, a hacer una reflexión bíblica. Ya voy a compartir con ustedes en 1 Corintios 12, versículo 4, donde Pablo está hablando acerca de la iglesia y en particular acerca de los dones. Pablo comienza el capítulo 12 diciendo: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Y en el versículo 4 empieza a hablarnos de ellos diciéndonos: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Luego sigue en el versículo 11, 1 Corintios 12, 11, y dice: pero todas estas cosas, hablando de diferentes dones, de diversos dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo de Cristo y la diversidad dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. De eso voy a compartir un poco. La iglesia. Creo que todos conocemos lo que es una iglesia, ¿cierto? La palabra viene de la Biblia. Nosotros la conocemos ahí por lo menos. Y es una palabra griega, que es eclesía, ¿cierto? Que de una forma sencilla significa una asamblea o una reunión de personas. En la Biblia se utiliza para referirse a las personas que se juntaban en un cierto lugar. En Hechos habla de la iglesia de la casa de tal persona. También se refiere a un grupo de personas que eran cristianos que se juntaban en ciertas ciudades, ¿cierto? Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto. En esas ciudades habían grupos de personas que eran cristianos y que se reunían. Eso era una iglesia, una asamblea, una reunión de personas. Además, en la Biblia se utiliza la palabra iglesia para referirse al conjunto de todos los que han nacido de nuevo y que son parte del cuerpo de Cristo. Una iglesia, siempre, hermanos, está conformada por un grupo de personas. La palabra iglesia, la palabra reunión implica que son personas, más de una, que se reúnen. Y nosotros sabemos ya, creo que todos tenemos claros que cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tiene una vida distinta, una historia distinta, una forma de pensar distinta, ha tenido experiencias distintas, ha tenido buenas y malas experiencias, tiene sueños distintos, todos somos distintos. Entonces una iglesia siempre está compuesta por personas distintas. La existencia misma de una iglesia implica un grupo de personas distintas, personas diversas, reunidas con un objetivo común, con un mismo Señor. Entonces esta diversidad que nosotros vemos y que se manifiesta en la iglesia, la vemos manifestarse en la palabra de Dios en diferentes lugares de diferentes formas. Por ejemplo, la vemos en los escritos sagrados. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos al Nuevo Testamento y vemos que hay 4 evangelios, aunque 3 de ellos se les llaman sinópticos, ¿cierto? Porque tienen una visión común. Cada uno de ellos es distinto. Si uno lee Lucas, el libro del historiador, y lee Mateo, un libro escrito por un judío, y lee Marcos, un libro escrito por Marcos, ¿cierto? Pero a los pies de Pedro. O uno lee Juan,
¿cierto? Con un punto de vista mucho más cercano a lo que el Señor Jesucristo vivió, vemos diferencias. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran distintos, tenían objetivos distintos, utilizaban palabras distintas. Si nosotros vemos las cartas de Santiago, las diferentes cartas de Pablo, las diferentes cartas, por ejemplo, Judas, las diferentes cartas de Juan, de Pedro, vamos a ver diferencias, aunque todas son cartas, aunque todas fueron escritas por hombres de Dios. Vemos diferencias. ¿Por qué? Porque Pablo era distinto a Juan y Juan era diferente a Santiago y Santiago era diferente a Pedro y Pedro era diferente a Judas. Eran distintos y también eran distintas porque algunas cartas eran escritas por el mismo Pablo, por el mismo autor, a diferentes personas. Y Pablo le habla diferente a los romanos, que no los conocía mucho, que a los corintios, a los que conocía mucho, o a los filipenses, con los que tenía mucha confianza, o a Timoteo, que le tenía mucha más confianza porque era muy cercano a él. Pablo le escribe diferente en cada caso porque eran personas distintas las que iban a recibir sus cartas. Vemos la diferencia, la diversidad dentro de los libros, vemos distintos géneros en cada uno de ellos. Hechos es un libro histórico. Lucas tiene un énfasis en ser más histórico, las cartas son distintas. ¿Para qué hablar de Apocalipsis? Es distinto, es un libro profético. ¿Y por qué es así? Porque Dios decidió revelarse de estas formas tan variadas dentro de la misma Biblia. Es porque Él lo quiso así. Dios quiso manifestarse, Dios quiso revelarse de diversas formas a través de diferentes personas, utilizando a estas personas con sus características personales. Dios decidió manifestarse de una forma diversa. Podemos ver también las diferencias, hermanos, en las mismas iglesias. Las primeras iglesias, las iglesias del Nuevo Testamento, tenían diferencias las unas con las otras. Podemos ver las iglesias de Apocalipsis. En los primeros capítulos, ¿cierto? Hay 7 mensajes a 7 iglesias distintas y los mensajes son cada uno específico para cada iglesia, con sus desafíos, con sus retos, con sus palabras de reconocimiento a cada una de ellas. Porque todas son distintas. Todas eran de un mismo terreno, de un mismo sector, que era el sector de Asia, son las 7 iglesias de Asia, pero cada una de ellas era distinta. ¿Por qué eran distintas estas iglesias? Porque vivían en contextos distintos, porque eran personas distintas las que formaban cada una de estas iglesias. Si vemos las cartas que escribió el apóstol Pablo, vamos a darnos cuenta que las personas a las que él escribía eran distintas. Y por lo tanto, él escribía distinto y las iglesias eran distintas. Los corintios no eran iguales a los tesalonicenses. Los bereanos que aparecen en Hechos, la iglesia de Jerusalén era distinta, eran iglesias distintas. Las iglesias de toda Macedonia, las iglesias de Galacia, que eran sectores más grandes, ¿cierto? También eran distintas estas iglesias. Por eso Pablo tiene que escribirle de diferentes formas. A algunos los felicita, les da palabras de aliento, mientras que a otros los reta, los desafía, les llama la atención. A algunos tiene que tratarlos con más amor, a otros los trata con amor, pero en corrección, manifestándose en corrección. ¿Por qué? Porque cada iglesia era distinta, porque estaba formada por personas distintas que habían vivido experiencias distintas. Y Pablo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, le escribe de manera distinta a estas iglesias diversas. Las iglesias eran formadas por personas diferentes. Podemos ver la diversidad manifestándose en lo que leímos recién, en los dones. Pero antes de eso, en el mismo Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles. Distinto, podemos ver a apóstoles como Pedro, que es el más reconocible porque le gustaba hablar, porque le gustaba dar su opinión, porque él no se iba a quedar callado. Y vemos otros apóstoles de los que casi no hemos escuchado hablar, el mismo Tomás, por ejemplo, que aparece ahí, un poquito por acá, por allá. Apóstoles que eran bien cercanos al Señor Jesucristo y otros que parecen que eran más lejanos. Tenemos un celote y tenemos un publicano, como Mateo, personas que estaban en diferentes puntos de vista dentro de la sociedad judía, diferentes unos de otros. Algunos mayores, otros más jóvenes. Pero el Señor Jesucristo los llamó a todos ellos a sus pies, los llamó para servirles, para enseñarles, para que le acompañaran en esos años y pudieran aprender de Él. En esa diversidad, en esa forma diferente de cada uno, Dios decidió revelarse a ellos directamente. Y gloria a Dios por eso, porque Dios siempre ha valorado dentro de sus propósitos la diversidad dentro de su cuerpo. Y así llegamos a lo que vimos recién en el capítulo 12 de Corintios. Los dones manifiestan la diversidad que Dios ha querido establecer, porque algo a lo que Pablo acá hace énfasis son dos cosas. Primero, que es diversidad, que hay diversidad dentro del cuerpo de Cristo, la manifestación de los dones. Y segundo, de que esto fue una idea de Dios. Ahora bien, dice el versículo 4, hay diversidad de dones, después dice hay diversidad de ministerios y luego dice hay diversidad de operaciones, hablando de los dones, ¿cierto?
diversidad, diversidad, diversidad. Dice, son distintos. En la iglesia van a haber personas distintas, que van a tener capacidades dadas por Dios distintas. No van a ser todos iguales, no van a ser todos semejantes, no todos van a tener exactamente el mismo enfoque, ni Dios los va a usar de la misma manera. Dios no anda buscando eso, porque todo esto ha sido idea de Dios, porque dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, para Pablo estaba claro que esta diversidad dentro de los dones, dentro del cuerpo de Cristo, era el propósito de Dios. Dios ha decidido manifestarse a través de diferencias, a través de formas distintas de actuar, de operar dentro de su cuerpo. Dios no está buscando que todos sean exactamente iguales, que todos actúen de la misma forma. La palabra no nos llama a eso. Todos estamos en proceso de ser transformados más y más a la imagen de Cristo. Para allá acudimos todos, pero Dios respeta nuestras diferencias. Por eso podemos conocer a Pedro cuando leemos sus cartas. Por eso podemos conocer a Pablo cuando leemos las suyas. Porque en ellas, en medio de ellas, nosotros podemos ver sus corazones. Pero Dios, que hace todas estas cosas, es el mismo. Dios es el autor de esta diversidad en su cuerpo. Él podía haber hecho que todos fueran iguales, que todos tuvieran todos los dones o los mismos dones, pero Dios no quiso hacerlo así. Y es súper interesante para mí notar que más encima se da énfasis en la Trinidad, porque los dones los da el mismo Espíritu, el mismo Señor, que Jesucristo, ¿cierto? La palabra es el Señor, para que todos confiesen que es el Señor, Él. Y luego se habla de Dios mismo. Cuando se habla de Dios normalmente se refieren al Padre, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, actuando en esta diversidad que Él ha decidido. El Señor ha decidido esta diversidad. Desde el principio, desde que el Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra, lo hizo eligiendo hombres, apóstoles distintos, cada uno con sus propias características, con su historia, con sus dificultades, con sus virtudes. Dios escogió hacerlo así, que estuvieran con Él y que aprendieran de Él. Y Él se encargó de transformarles. Eso es lo que nos une hoy día a nosotros como iglesia. Ese Señor que nos llamó, que le llamó a usted y que me llamó a mí, siendo distintos, hablando distinto, teniendo gustos distintos, pensando en muchas cosas de formas distintas. El Señor le llamó a usted y me llamó a mí, no para hacernos exactamente iguales, sino para unirnos por medio de Cristo, por medio de la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Es Él el que nos hace uno. Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros, distintos cada uno y cada uno importante. Y cada uno con sus características particulares y con una función dentro del cuerpo. Él es quien nos une, Él es el que nos hace uno, es Él el que nos hace uno. Él nos llama y Él nos usa según su voluntad, según lo que Él ha querido, según lo que Él ha deseado. Y así toda la gloria siempre es solamente para Él. Por eso Pablo llama a reconocer esto. Y el llamado para nosotros es a reconocer esto. Dios ha decidido manifestarse en medio de la diversidad de personas. Dios no quiere que todos seamos exactamente iguales, que todos hablemos igual, hermanos. Dios quiere manifestarse con nuestras características, transformándonos desde adentro hacia afuera, cambiando nuestros corazones, cambiando nuestra mentalidad, pero no cambiando nuestras características particulares. Luego dice, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No importa las características que tengamos. Lo que pone Pablo acá es muestra diferencia. Dice, algunos son judíos, bien, tienen su cultura, tienen su forma. Algunos son griegos, bien, tienen su cultura, tienen su forma. Algunos son esclavos, una condición. Otros son libres, otros son señores. Bueno, no importa, todos fueron llamados por el mismo Señor y se les ha dado de beber del mismo espíritu. Cuando nacieron de nuevo recibieron el mismo espíritu. Por eso están unidos en Cristo. Si el Espíritu de Dios mora en usted, si el Espíritu de Dios mora en mí, entonces somos unos en Cristo. Somos uno en Cristo, aunque seamos diferentes. Yo soy de Iquique, soy nortino. Mi señora, esposa, que va a llegar en un ratito, es de Coronel, del sur, y somos distintos. Y hay miembros del cuerpo de Cristo en África, en Asia, en Estados Unidos, en México, en diferentes lugares, y somos distintos, pero somos uno por Cristo, el que nos llamó. Y así también hay personas neurotípicas como la mayoría, que somos hijos de Dios, y también hay autistas, que son hijos de Dios, que han recibido el mismo espíritu que yo, que tienen dones igual que yo, igual que usted.
porque el Espíritu Santo ha decidido darnos dones por su pura gracia. Son parte del mismo cuerpo y la palabra dice y nos llama a que nos preocupemos los unos por los otros. El deseo del Señor es que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Somos parte del mismo cuerpo, tenemos el mismo espíritu, entonces tenemos que preocuparnos unos por los otros y entender que esta diversidad no es mala, es una elección de Dios. Dios ha decidido manifestarse de esta forma en su iglesia. ¿Cómo estoy viviendo esta verdad bíblica de que Dios no rechaza la diversidad como tal, estas diferencias entre unos y otros, sino que Dios desea moverse a través de nosotros con nuestras características, en nuestras iglesias, con nuestros familiares? Dios desea utilizarnos tal como somos, siendo transformados al mismo tiempo espiritualmente por su palabra, por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo actúa ante esta verdad de que conformamos un cuerpo con nuestras diferencias, a pesar de ser muy diferentes, a pesar de quizá en algunos temas pensar diferentes? Somos un cuerpo. Si ambos estamos en Cristo, si ambos estamos en el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en nosotros morando, somos parte de un mismo cuerpo. ¿Cómo estamos relacionándonos con nuestros hermanos? El llamado es a cuidarnos, edificarnos, crecer como cuerpo, como parte del mismo cuerpo, del cuerpo que es Cristo, porque hemos sido salvados por Él, porque hemos sido redimidos, comprados por Él, hemos sido justificados por Él y estamos siendo trabajados, estamos en un proceso de transformación donde el Espíritu Santo día a día nos va transformando, santificándonos. Entonces que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude para aceptar estas diferencias, las que sean dentro del cuerpo de Cristo, mientras estas diferencias no vayan en contra de la palabra, ¿cierto? No estamos hablando de pecado. Sí, yo soy un asesino, yo soy un ladrón. No, nosotros venimos al Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, ¿cierto? Y el Señor comienza una obra en nosotros. No estoy hablando de ese tipo de diferencias. Estoy hablando de diferencias en cosas que no son pecado, ¿sí? Cosas que son de personalidad, en la forma de hacer las cosas, la forma de hablar, cosas que el Señor en la palabra las permite y que por lo tanto también son permitidas hoy día en medio de nosotros. Muchas veces, lamentablemente, en nuestra iglesia se establecen modelos de lo que significa ser un cristiano maduro, un cristiano comprometido, y esos modelos implican hasta la forma de hablar. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuáles son las características que tiene que tener un cristiano maduro? ¿Qué formato queremos seguir? ¿Podemos entender que Jesucristo escogió a Mateo y escogió al celote? A un celote. Que Jesucristo escogió a Pedro y también escogió a Tomás, siendo tan distintos. Y a Pablo y a Bernabé, siendo tan distintos, llegando a tener diferencias tan grandes que tuvieron que separarse, pero ambos eran parte de un mismo cuerpo. Que el Señor nos ayude en esto, para que en vez de resaltar las diferencias que tenemos, resaltemos la unidad que tenemos en Cristo y Cristo sea glorificado. Que la gracia del Señor sea glorificada porque se manifiesta en medio de las diferencias que podemos tener nosotros, diferencias externas, pero que dentro aquí está el mismo Espíritu, que es el que nos fortalece, el que nos está transformando y el que nos llena, el que es capaz de utilizarnos para la gloria de Dios, hermanos. Así que eso quería compartir, hermano, como reflexión bíblica, y vamos a continuar ya con el tema como tal. Dentro de la iglesia, ¿qué lugar entonces tienen las personas autistas? ¿Qué lugar tienen ellas en medio de nosotros? Le doy la bienvenida a mi querida esposa Carla. Bienvenida. Hola hermanos, bendiciones. Es una alegría compartir con ustedes este programa. Damos gracias a Dios porque Carla se pudo sumar. Ya pasamos a la segunda parte de este tema. Carla es, bueno, aparte de madre de una parejita, ¿cierto? Junto a mí, de un pequeño autista y una pequeña neurotípica. También es psicóloga con formación en autismo y también trabajando con personas autistas. Y para entrar en el tema como tal, hoy día vamos a hablar acerca de el lugar que las personas autistas pueden tener dentro de nuestras congregaciones. Carlita. Sí, hermanos, alrededor del 2% de la población está dentro del espectro autista. ¿Ya? Las últimas estadísticas hablan de un porcentaje cercano al 2%. Entonces, hay personas autistas dentro de las congregaciones, ¿ya? De diferentes edades, niños, adolescentes o adultos, hombres o mujeres, son parte de una congregación. Y como dice mi esposo, ¿qué rol o cómo ellos son parte de las comunidades de fe? A veces ocurre que las personas autistas tienen una participación muy pasiva
dentro de las iglesias, recibiendo, ¿cierto? Siendo receptores de lo que se entrega, participando de acuerdo a las actividades que se realizan, pero no son activos, ¿ya? Y no son, claro, miembros que sirven en las iglesias. Entonces se da que las personas autistas muchas veces son miembros pasivos. A veces se da que tienen muy malas experiencias porque son personas estigmatizadas como demonizadas, ¿sí? Afectadas por demonios, y se ora por ellos para que sean libres de eso. Y eso es muy triste y muy difícil para las personas autistas y sus familias. Y sí, existen personas autistas en algunas congregaciones que han podido darles el lugar para que ellos sean miembros activos, participando, sirviendo de manera más activa en beneficio de la iglesia, en beneficio de sus hermanos. Las personas autistas pueden ser miembros activos de una congregación, ¿sí? Como cualquier otra persona, ¿cierto? Que ha conocido al Señor, que ha recibido al Señor, que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo ha venido a obrar en su vida. Una persona autista puede ser un miembro activo según las capacidades que Dios le ha dado, sus características personales, y si se les da los espacios y en algunos casos, ¿cierto?, las adaptaciones que son necesarias para que esta persona pueda ser parte de una congregación y participar en todo lo que pueda hacerse, ¿sí? Siendo niños, participar en las escuelas bíblicas o en las escuelas dominicales; siendo adolescente, participar en los grupos de jóvenes, compartir palabra, orar, ser parte de un grupo de alabanza. Todo lo que cualquier adolescente o joven pueda hacer en una iglesia, una persona autista podría hacerla, siempre considerando sus necesidades, siempre considerando las adaptaciones que esta persona en particular necesite, porque cada persona es única, cada persona autista también, ¿sí? Y tienen necesidades particulares, como hemos hablado en otros momentos, ¿cierto? Hay personas autistas que tienen sensibilidades especiales en temas sensoriales, que pueden ser muy sensibles a ciertas cosas, entonces hay que tener ciertos cuidados, ¿cierto? Que tienen que ser respetados. Una forma de respetarle, hacer las adaptaciones que estas personas necesiten. Y si hacemos estas adaptaciones, las personas autistas pueden ser miembros según sus competencias, según sus capacidades, como cualquier otra persona. También puede ser un miembro activo de una congregación según sus competencias, según sus características personales. Pueden predicar, pueden ser personas que compartan, que evangelicen, pueden compartir reflexiones bíblicas, pueden ser pastores, pueden ser maestros de la palabra, dependiendo de los dones que Dios le haya dado a cada uno de ellos. Dios puede utilizarlo según lo que Él quiera, según su voluntad, al igual que cualquier otro miembro activo de una congregación. El tema es cómo nosotros pensamos acerca de las personas autistas en nuestras congregaciones. ¿Cuál es nuestra forma de verles a ellos? Porque muchas veces somos nosotros los que ponemos los límites para que ellos puedan desarrollarse como miembros activos del cuerpo de Cristo. Como decía Carlita, hay personas que han tenido muy malas experiencias dentro de nuestras iglesias porque han sido discriminados. En algunos casos, lamentablemente, se les trata como personas que están endemoniadas, algo que no es así. ¿Sí? Son personas que tienen una conducta, que tienen una forma diferente de pensar o de procesar la información, pero no están endemoniados, no tienen que ser tampoco sanos, ¿sí? Porque son simplemente diferentes, son parte de esta neurodiversidad de la que hablábamos al principio. Y si nosotros entendemos esto, podemos acompañarlo en su proceso con las adaptaciones que sean necesarias para que puedan crecer como miembros de una congregación local, porque ellos, por ser hijos de Dios, ya son miembros del cuerpo de Cristo. El tema es que nuestra iglesia local pueda hacerles participantes. Lamentablemente hay muchas malas experiencias, podríamos contarles más malas experiencias de personas que se han acercado a iglesias con la intención de conocer del Señor, de ser aceptados en una agrupación, en una comunidad de fe, y que lamentablemente han tenido que alejarse por el rechazo que han recibido ellos. Y también hay padres que han tenido que alejarse con su hijo cuando sus hijos reciben el diagnóstico. Y eso es lamentable. La iglesia de Dios no es algo que debería generar ese rechazo, sino todo lo contrario, debería generar amor, mostrar amor. Porque eso es algo que la palabra nos llama a hacer a todos nosotros, a amar. ¿Está? Sí, y el Evangelio y el Señor está para toda criatura. El amor de Dios está entregado para toda la creación. Entonces es importante, como decía Jairo, evaluar
revisarnos a nosotros como miembros de la iglesia, como parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, cómo estamos viendo a las personas autistas, qué visión tenemos de ellos, y según la visión que tengamos vamos a estar dispuestos a aceptarles y a darles, a ser accesibles para ellos, a ser una iglesia que les entregue las oportunidades que ellos necesitan, como cualquier persona, ¿sí? Que tengan un espacio, un lugar seguro. Y bueno, para eso hay cosas que se pueden hacer y cosas que es necesario evitar. Así es. Entonces vamos a empezar a compartir con ustedes algunos consejos, algunas cosas que podemos evitar, que es recomendable evitar para no generar este rechazo, ¿cierto?, de las personas autistas. Son comportamientos, conductas que nosotros tenemos que pueden hacer daño a una persona autista y generar que esta persona decida alejarse de la iglesia. Lo recalco, las personas autistas que han nacido de nuevo son miembros del cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo necesitan ser parte de congregaciones locales y nuestro deber como hijos de Dios es recibirles y crecer juntos con ellos, porque eso es lo que Dios ha querido, que nosotros como un cuerpo crezcamos juntos edificándonos los unos a los otros. Y ellos fueron puestos por Dios en el cuerpo de Cristo para edificarnos a nosotros, así como también nosotros a ellos, para que ellos nos amen a nosotros y también nosotros les amemos a ellos. Entonces, ¿qué cosas tenemos que evitar? Vamos a nombrar hoy día, si Dios quiere, 6 o 7 cosas que tenemos que evitar. La primera es la infantilización. Carlita. La infantilización se refiere a que, bueno, lamentablemente ocurre que se ve a las personas autistas como niños, a pesar de que no tenga la edad de un niño, ¿ya? Y esto se da muchas veces porque los comportamientos que se ven, los intereses de la persona, a veces están asociados a cierta edad. Y, por ejemplo, si a la persona le interesan, no sé, lo más típico, los dinosaurios o algo que le apasiona mucho, ya hay variedad de interés en realidad, pero es como el común y que más popular. Se asocia muchas veces a ese interés y el hablar de ese tema como un interés de niño, ¿ya? Y lamentablemente es un error, es un problema de nosotros, de cómo vemos y tenemos esta idea donde asociamos intereses específicos o conductas o forma de expresarse a nivel emocional con una edad, ¿ya? Y la verdad es que no es así, la verdad es que es un desarrollo diferente, ¿ya? Y en el caso de las personas autistas, sus intereses, su expresión emocional, las crisis que a veces experimentan y que se pueden observar de manera, no sé, como inmadura, se lleva a verles como niños y a tratarles, por lo tanto, como niños, y a hablarles como niños y a pensar que en su mente ellos son niños eternos. Algo que no es correcto, ¿cierto? Entonces la idea, hermanos, es tratarle según su edad, ¿sí? Si hay un adolescente, un joven autista, poder relacionarse con él, conocerlo, conocer sus intereses y tratarle según su edad y según sus intereses, según en lo que esté viviendo, ¿sí? Si está estudiando en el liceo, si está estudiando en la universidad, si está en el colegio, en la básica, en octavo, tratarle según su edad. Lo mismo con los adultos autistas. Lamentablemente pasa mucho, como dijo Carlita, que por el puro hecho de saber que una persona es autista hay un cambio en la forma de tratarle como si fuera alguien menor, ¿cierto?, de lo que realmente es. Y obviamente esto genera incomodidad, puede generar incomodidad en las personas autistas. Hay muchas personas autistas que comentan esto y en la comunidad autista y que indican que esto es algo que les genera mucho rechazo, ¿sí? El ser tratados como niños siendo, por ejemplo, adultos de 25, 30, 35 años y ser tratados como un niño. Y también al ser tratado como un niño pasan cosas como que no se le da la opción de decidir o de opinar o de votar en una decisión importante porque no se les considera adultos, o que se les consulta a los padres sobre algo que se les podría consultar directamente a ellos. Hasta hay casos donde en la iglesia
las personas no le hablan directamente a los autistas, sino que le hablan a sus padres o a los acompañantes de estas personas autistas. ¿Por qué? Porque los consideran de alguna forma como menores a lo que corresponden y a lo que es su edad real, ¿sí? Según cómo corresponda, según sus necesidades. Entonces la idea es poder tratarles como personas, conocerles y de primera instancia tratarlos según su edad, ¿sí? No tener este prejuicio acerca de que son niños eternos, como dijo Carlita recién. Así que eso, evitar la infantilización. Segundo, evitar la demonización. Claro, este tema es recurrente, lamentablemente, en las iglesias. ¿Qué se puede decir? Que lo hemos dicho en varias oportunidades, es un gran error y es muy traumático, puede ser muy traumático para una persona autista que se asocien sus características, su manera de procesar la información que recibe, su manera de expresarse. Cuando una persona autista está en medio de una crisis, ¿ya? Donde está saturado, ¿cierto? Por algunos estímulos o por temas sociales, ¿cierto? Que han sido demasiado confusos. La persona está vulnerable, ¿ya? Ella está pasándolo mal, está teniendo una experiencia difícil y que en ese momento de vulnerabilidad llegue alguien a decirte, ¿cierto? Que lo que te está pasando es que hay un demonio ahí que te está afectando, además de que la persona autista, en especial los niños, van a entenderlo literalmente y eso va a producir un efecto, ¿sí? Un temor o un distanciamiento, una visión desequilibrada de sí mismo y de su experiencia en el mundo. Entonces eso para la persona es muy dañino y obviamente también para las familias. No sentirse entendido, no sentirse aceptado, no recibir la ayuda que necesita, la contención que necesita esta persona, los apoyos. Y lamentablemente cuando se realizan este tipo ¿cuál es la palabra? Cuando se liberaciones, van acompañados de gritos, además de expresiones bien no sé, pues llamativas y difíciles de procesar por una persona autista, pues. Entonces realmente es algo muy malo, muy dañino. Entonces evitémoslo, tratemos de cambiar esta manera de pensar, de ser conscientes del daño que se le provoca. Bueno, pero ahí hay un tema detrás de lo que se piensa del autismo o de la ignorancia que existe al respecto. Sí, como hemos dicho ya, el autismo es parte de la neurodiversidad, es una forma, un desarrollo neurológico diferente que se manifiesta también en conductas diferentes ante ciertos contextos, ante ciertas situaciones. Y esto es parte de lo que Dios creó, es parte de lo que Dios ha hecho y nos ha dado y puede ser de mucha bendición cuando nosotros lo aceptamos, lo respetamos y lo valoramos como tal, como una diferencia, ¿sí? Cuando no lo aceptamos, normalmente se generan en nosotros algún tipo de rechazo y empezamos a buscarle explicaciones extra, ¿cierto? Y ahí nace el tema de la demonización, entre otras cosas, buscando siempre una explicación a esto que es diferente, ¿sí? Lamentablemente nosotros buscamos algo que es el siguiente punto, que es natural en el ser humano, que es la normalización. Normalizar es buscar que todo se parezca y funcione de una forma lo más normal, lo más predecible posible. Y las personas autistas muchas veces rompen ese molde con sus comportamientos, con sus conductas, con su forma de comunicarse, con sus preferencias en temas sensoriales. Algunos necesitan mucho movimiento, algunos tienen estereotipias, movimientos, ¿cierto?, de mano, aleteo, cosas que llaman la atención. Y lamentablemente nuestro sistema, el sistema en general, nuestro sistema occidental, tiene una tendencia a buscar la normalización. Es más, muchas terapias buscan la normalización de las personas autistas. Buscan eso como su fin, y cuando hablo de normalización es de que se vea lo más normal posible, que pasen lo más piola posible, hablando en chileno, que no se note, no jala. Y para estas terapias eso es como algo bueno. Pero cuando nosotros entendemos que las personas autistas en realidad al normalizarse lo que están haciendo es esconder lo que realmente son, es decir, aprenden a enmascarar, a esconder tras una máscara
lo que realmente sienten, lo que están viviendo, podemos entender que eso es algo dañino y terriblemente agotador para las personas autistas. La normalización no es algo que nosotros deberíamos buscar. Si nosotros buscamos en la comunidad autista cuál es la opinión de ellos acerca de esto, la mayoría de ellos cuentan que sus experiencias han sido terribles también con estas terapias que buscan normalizar, y en iglesias o en lugares donde se les busca normalizar, en familias también, a veces las familias mismas quieren que sus familiares autistas se note lo menos posible que son autistas, y eso es algo que no es sano, es parte de lo que no es aceptación. Entonces la recomendación es no buscar la normalización de las personas autistas, no buscar que una persona autista no se le note tanto, sino aceptar a la persona tal como ella es en su proceso, en lo que está aprendiendo, lo que está sintiendo, lo que está viviendo, y acompañarle en esto mientras van conociendo al Señor, mientras van conociendo, al igual que nosotros, la palabra, y el Señor va transformándole. Carlita. Sí, la normalización de una persona autista no es posible, ¿ya? Realmente, que la persona autista sea una persona neurotípica, ¿ya? O normal, entre comillas. No es posible, como dice mi esposo, la persona aparenta, ¿cierto? Puede adoptar ciertas conductas o ir dejando de realizar otras conductas que son más llamativas, pero a un costo súper alto para su salud mental, emocional, para su calidad de vida, ¿ya? Eso va a traer sí o sí un gran crisis hay palabras realmente complejas de explicar, pero diferentes tipos de crisis, o vivir en un estado de agotamiento, ¿ya? Sí, crisis de identidad, de no, después cuando son adolescentes, jóvenes, no reconocer quiénes son realmente, y tantas cosas que se generan a mediano plazo, a veces a corto plazo, sobre todo con niños, cuando se busca normalizarle, ¿cierto? Y se logra esto de que no parezca autista, no se ven las consecuencias negativas. Estas salen a la luz normalmente en la adolescencia, en la juventud, en algunos casos en la adultez, brotando desde adentro, y es lamentable las consecuencias que esto trae, cosas muy tristes como la depresión, las crisis de ansiedad, y bueno, y cosas terribles asociadas a esto también. Entonces, hermanos, queridos hermanos, no busquemos normalizar. Si no busquemos normalizar a las personas autistas, como dijo Carlita, no se puede realmente, solamente se puede esconder. Si hay una persona escondida, no es que lo que el Señor nos vino a llamar a ser nosotros, a tener personas escondidas, sino vino a llamarnos a sacar toda la luz, a que la verdad sea la que nos guía, que nosotros podamos caminar con los pies ahí libres, con el Evangelio y con libertad en nuestras piernas para movernos según lo que dice, ¿cierto?, la armadura de la que nos habla la palabra, ¿sí? El cinturón ahí de verdad. Entonces la idea es que la verdad sea la que nos guíe, que seamos reconocidos por ser quienes somos nosotros, y las personas autistas pueden ser verdaderas, ellas mismas pueden ser honestas, ellas mostrándose tal como son, pero muchas veces tienen que esconder eso que son, que les es natural, por nosotros como iglesia, que les imponemos que se comporten de ciertas formas que para nosotros son más cómodas. Sí, ahí podemos ponernos a hablar ya de otros temas más, como la iglesia se centra más en buscar estar cómodo que en realidad buscar el bienestar de las personas, que es lo que deberíamos hacer, ¿cierto? El bendecir a otro, el cuidar, enamorar a otro. Entonces ya hemos visto, hermanos, tener cuidado, evitar la infantilización, ¿cierto? Tratar como un niño o una persona que no es un niño. La demonización, el tratar como que estuvieran demoniada una persona autista por el simple hecho de comportarse de una forma diferente o reaccionar de formas diferentes ante ciertas situaciones o ante ciertas emociones. La normalización, el buscar el normalizar, el hacer normal o que no se note que una persona autista es autista, que disminuyan estas cosas que quizás no nos acomodan tanto a nosotros o no vemos tan comunes. Cuidado con esto, porque todo esto trae daño y genera rechazo. Otro tema que tenemos que evitar es ocultar las diferencias. Es decir, hacer como que no hay ninguna diferencia. Hay frases ahí, Carlita, tú me acuerdo que dijiste una hace poquito. Sí, la frase es hay que tratarlos igual que a todos, ¿ya? Con este deseo, ¿cierto?, de no discriminar, o en realidad creo que en realidad es como este deseo de no querer hacer ninguna adaptación y querer hacerlo todo, digamos, para el grupo en general, sin considerar las características particulares, ya que eso obviamente también requiere más esfuerzo, requiere conocer a las personas particularmente, ¿ya? Y como ni siquiera entre neurotípicos ninguna persona es igual a otra, como lo hemos hablado también antes,
los autistas son personas distintas también, y de manera más profunda, ¿ya? Entonces, a veces se niegan las diferencias y eso también es un problema, ¿ya? No es positivo, no ayuda a la persona, ¿ya? Eso es negación de lo que somos como seres humanos, que somos diversos, que somos diferentes. Y en el caso del autismo puede ser muy dañino, que no se reconozcan sus características particulares y sus necesidades específicas, y por lo tanto no se hace ninguna adaptación no hay conciencia, digamos, del apoyo que pueda requerir en ciertos contextos sociales, ¿cierto? Donde la mayoría somos neurotípicos y funcionamos como neurotípicos. Entonces, y también nos perdemos de mucho, nos perdemos de ver la variedad, ¿cierto? La diversidad, y de ver la gloria de Dios ahí, cómo podemos valorar y alegrarnos con las diferencias, ¿sí? Con la creación de Dios en el ser humano, ¿ya? Eso, sí. Entonces la idea no es ocultar las diferencias, sino respetarlas, ¿sí? Sino valorarlas y validarlas. Cuando una persona autista, pasa también una frase muy común que se le dice como, no se te nota, o a su hijo no se le nota que es autista. Esa frase puede ser muy molesta, muy dolorosa también para la persona autista. Y si esta persona autista viene y manifiesta que tiene una necesidad de algún apoyo, de alguna adaptación, considerarla, respetar eso que le está diciendo la persona autista, porque por algo lo está diciendo. Considerar esa diferencia. ¿Sí? Un ejemplo de algún tipo de situación donde alguien puede pedir apoyo es, hay personas autistas que prefieren llegar tarde a los cultos para evitar el tiempo de alabanza que muchas veces está al principio, que puede ser muy sobrecargante en temas sensoriales, ¿sí? Las personas que el tema de sonido les complica. Entonces, hacer esa adaptación porque esta persona lo necesita, escucharles cuando ellos soliciten poder llegar más tarde y darle permiso para esto, es respetar esa diferencia. Es decir, no tienes que llegar temprano igual, porque es importante que llegues temprano al culto y darle un sobreénfasis a eso. Puede generar lo contrario, que esta persona prefiera simplemente no congregarse, porque en lo sensorial está siendo sobrepasada, ¿sí? Entonces, escuchar, considerar las diferencias y respetarlas cuando sean comunicadas. Hermano, hemos dado 5 temas, hay muchas más cosas que nosotros podríamos evitar para poder asegurarnos o de estar cuidando a las personas autistas que están alrededor nuestra, pero se nos está pasando el tiempo. Vamos a terminar dando un par de recomendaciones de cosas que sí tenemos que hacer, que sí tenemos que estar dispuestos a hacer, y una de ellas, como dijo Carlita antes, es ser flexible, es tener una mentalidad flexible, dispuesta a cambiar. Carlita. Sí, hay cosas, hermanos, que el Señor no nos pide o no nos dice cómo debemos hacerlas, ¿ya? En temas de formas, en temas de cómo se realiza una reunión o cómo nos juntamos. La palabra no es explícita, ¿ya? Y en eso tenemos que ser conscientes. A veces las cosas las hacemos porque siempre se han hecho así, y se asume que esa es la forma en que se deben hacer las cosas, ¿ya? En que así se hacen las reuniones y así se canta y así se tiene que alabar al Señor o así se debe orar, diferentes cosas, pero que no están en la Biblia y que no, por lo tanto, podemos flexibilizar en ella, ¿ya? Porque Dios no nos demanda que sean así, de esa forma, ¿ya? Y en cuanto a formas, nosotros podemos flexibilizar y podemos así bendecir a las personas que son afectadas negativamente por esas formas. Es importante que valoremos a la persona por sobre al sistema, por sobre a las formas que tenemos establecidas. Sí, entonces la invitación, hermano, es estar dispuestos a ser flexibles, a adaptarnos por amor a otros, entendiendo, como decíamos antes, que el amor que nos debemos unos a otros es entre todos en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Acá no estamos pidiendo o diciendo que haya un trato especial para las personas autistas, para nuestros hermanos autistas, ¿no?
Tenemos que amarles, les debemos amar igual que debemos amar a todos nuestros hermanos. Y amar incluye el no buscar lo propio, el no buscar mi beneficio, sino buscar el beneficio del otro. Entonces la invitación es a tratarnos como hermanos, como parte de un mismo cuerpo y cuidarnos los unos a los otros según nuestras condiciones, según nuestras capacidades, según nuestras necesidades. Y eso para cada persona, sea autista o no sea autista. En el caso de las personas autistas, muchas necesitan estas adaptaciones y el llamado es a ser flexibles para poder adaptarnos, para poder cambiar, para poder dejar cosas y para poder tomar cosas en beneficio de una persona que necesita crecer como parte del cuerpo de Cristo. Otra recomendación, algo que hay que hacer es buscar y fomentar la aceptación. ¿Carlita? Sí. Es lamentable que muchas veces las iglesias no contribuyen en esto, ¿cierto? Sino al contrario. Contribuyen al rechazo, ¿cierto? De las características o de la persona autista, ¿sí? Por sus características. Y no ayudan tampoco a la aceptación de las familias, ¿ya? Lo importante es que la persona sea aceptada, sea recibida como es, ¿ya? El autismo no es algo rechazable, no es pecaminoso, ¿ya? Muchas veces se malinterpretan los comportamientos, ¿cierto? Y se les atribuye una intencionalidad de dañar o de pedantería, no sé, de orgullo, por ejemplo, a una persona que habla de una manera distinta o que comparte lo que sabe. Que suele pasar con muchas personas autistas que con sus temas de interés. Entonces, aceptar estas diferencias, ¿ya? Eso es bueno, y tener ese corazón abierto, esa mentalidad abierta a aceptar y dar la bienvenida a las personas como son. En nuestro mundo, lamentablemente, las personas autistas las pasan o las pueden pasar muy, muy mal. En muchos casos son discriminados, en muchos casos son rechazados por cómo son, por cómo sienten sus emociones, por cómo las comparten, por cómo comparten lo que les gusta, por cómo hablan, por cómo se mueven, por cómo lloran. Por muchas situaciones, lamentablemente, muchas personas autistas la han pasado muy mal. La idea es que la iglesia no siga ese patrón, que es el patrón de este mundo, sino que sea un patrón de amor, que se comporte de una forma diferente y que ayude a las personas autistas a aceptarse a sí mismos. Muchas personas autistas llegan con un conflicto interno súper grande porque tampoco se aceptan a sí mismos con sus características y las ven solamente como algo negativo. Personas que quizás no han podido recibir el apoyo durante su crecimiento para entender el autismo como lo que es, como parte de la neurodiversidad que Dios creó. Y llegan a la iglesia con un conflicto interno y la idea es que la iglesia sea el lugar donde ellos puedan sanar, que puedan conocer al Señor, que el Señor pueda comenzar un proceso de sanidad en sus corazones, una obra de transformación y que nosotros como iglesia seamos parte de eso, porque es lo que Dios quiere, que nosotros manifestemos su amor, que nosotros hablemos de quién es Él y lo mostremos a Él según el amor que Él nos ha dado. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Estamos hablando de personas autistas que son nuestros hermanos. La idea es manifestar el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones por ellos y por cada uno de nuestros hermanos. Y la última recomendación que vamos a dar por hoy es escuchar y preguntar. Es muy importante, hermanos, que nosotros permitamos a las personas autistas hablar, que les demos espacio para que puedan comunicarse. Solamente de esa forma vamos a poder conocerles un poco más, escuchándolos a ellos, escuchar qué necesitan, escuchar qué les interesa, escuchar las preguntas que ellos tienen, escuchar la palabra que ellos pueden querer compartir con nosotros, lo que esté en sus corazones y conocerlos. ¿Carlita? Sí, nosotros podemos observar, ¿cierto? Ver comportamientos y errar la interpretación de esa conducta, ¿cierto? Y se pueden dar malos entendidos, ¿cierto? Malas experiencias con las personas por entender, ¿cierto? Como digo, interpretar su conducta como de una manera negativa, ¿sí? O malintencionada. Entonces, es importante estar atentos y ir más allá de lo observable, ¿cierto? Y ir y preguntar y no asumir
no asumir lo que yo creo, ¿sí? En especial con personas autistas, ¿ya? Que sabemos que son personas que son distintas, que piensan distinto, perciben las cosas diferentes, y cada persona es única, ¿ya? Entonces, a veces evitar el asumir y atrevernos a preguntar, ¿sí? Atrevernos a preguntar, a escuchar, ¿sí? Antes de hablar y dar por hecho cosas que nosotros estamos interpretando, ¿sí? Según nuestra manera neurotípica o según lo que yo pienso que son los autistas o cómo piensan las personas autistas, y eso igual es un error. A veces se habla en plural de todos y se asumen cosas que no son así para todas las personas autistas. La idea es conocerle, hermano. Lamentablemente las terapias de los últimos, no sé, 30 años atrás, muchas de ellas, de las más importantes que se utilizan con personas autistas, no escuchan a las personas autistas, y eso ha causado mucho daño a través de los años. Que la iglesia no sea así, que la iglesia no sea un lugar donde no se escucha a la persona autista según sus necesidades, según lo que ellos están viviendo, según lo que a ellos les importa, sino que sean considerados y también lo que están sintiendo en medio de lo que están viviendo. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Ya estamos despidiéndonos. Ha sido una bendición para nosotros estar con ustedes. Como siempre, la Agrupación Cristiana para el Autismo está disponible. Puede buscarnos en redes sociales, puede buscarnos por Facebook, por Instagram, puede escribirnos. Estamos atentos a cualquier necesidad. Si necesita apoyo, si conoce a alguna persona autista que necesita apoyo, o algún familiar que ve que está pasando alguna dificultad y necesita apoyo, puede contactarse con nosotros. Va a ser de mucha bendición para nosotros el poder estar ahí y acompañarle. Le pedimos la oración por nosotros como agrupación, por cada uno de nuestros miembros y de las personas que son parte de los grupos de apoyo, para que el Señor nos siga guiando y fortaleciendo. Carlita. Sí, muchas gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por acompañarnos en estos tiempos. Y bueno, que el Señor siga actuando en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder hacer una iglesia más inclusiva, más amorosa con todas las personas. Así es, así que Dios les bendiga. Nos vemos pronto si Dios lo quiere. Bendiciones. Bendiciones. Chau, chau.